Se dice que estaba este abuelito, le gustaba siempre ser muy, muy, muy recto, estricto como nadie con él mismo, ¿no? Entonces él siempre trataba de ayudar al prójimo, pues sin esperar nada a cambio, ¿no? Y en un momento, él se encuentra en el camino, pues con una serpiente, ¿no? Esta serpiente estaba atrapado por una piedra, era una trampa, ¿no? Era una trampa para conejos, pero desafortunadamente, pues pasó la serpiente y pues lo atrapó esa trampa, ¿no? Y entonces, para su sorpresa del abuelito, iba caminando y pues él siempre, ¿no? Él tratando de hablar con las energías y le dice, ay, mi amiguita serpiente, ¿qué te pasó? Pues, pues no te pudiste dar cuenta que era una trampa. Para su sorpresa, no le responde con la palabra como nosotros, sino que como con la mente. Y le dice, pues si yo hubiera sabido la maldad que encierra de tu especie, pues no hubiera salido del mundo en el que yo vivo. Y se queda el abuelito y dice, ¿Me hablaste tú? Y le contesta a través de esta comunicación de la mente, ¿no? Telepática que le llamamos nosotros. Le dice, sí, yo te hablé, soy la serpiente. Dice, discúlpame por haberte ofendido. Y agarra al abuelito, levanta la piedra y le dice, sal, sal, sal de ahí, ándale, ándale, sal. No quiero que te pase nada. Para su sorpresa del abuelito, esta serpiente se levanta y se le queda viendo los ojos y nuevamente le habla con la mente. Le dice, te agradezco mucho que me hayas ayudado. Yo soy hijo de un gran señor. Si tú me permites, te presento con mi padre para que te dé tu recompensa que tú te mereces. Le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dice, bueno, lo único que tienes que hacer es seguirme. Yo te guiaré en el camino. ¿De acuerdo? Lo va siguiendo, dice el abuelito. Pues total, ¿qué pierdo yo? ¿No? Si siempre he ayudado, siempre he estado dispuesto a todos los demás, pues ¿qué pierdo yo? Para su sorpresa llegan a una piedra ancha y le dice, levántalo. Y dice el abuelito, oye, amigo, pues ve mi tamaño, mi edad. Dice, tú puedes levantarlo, ¿no? Para su sorpresa, el abuelito, sin tanto esfuerzo, levanta la piedra y encuentra un lugar con escalones, ¿no? Escalonado. Y le dice, pásale, aquí es mi casa. Se mete y al llegar al fondo de esa caverna, de esa cueva, se encuentra una serpiente enrollado, más grande que la pequeña serpiente, y esta serpiente, por lógica, ¿no? Empieza, despierta y detecta al ser humano y lo quiere atacar. Y en ese momento se entrepone la serpiente pequeña y le dice, papá, él me salvó. Si no hubiera sido por él, pues me hubiera muerto o me hubieran devorado las hormigas. Lo invité a nuestro hogar como agradecimiento y yo quiero que lo compenses, ¿no? Entonces se calmó este paciente y le dice, de acuerdo, yo le daré su recompensa. Le muestra dos opciones. Le dice, mira, esta bolsa contiene precisamente monedas de oro, ¿no? En esta otra bolsa contiene una especie de amuleto que si tú lo portas, podrás comunicarte pues con los animalitos, con las plantas y con todo lo que te rodea. Ahora tú dime, ¿cuál de estos dos escoges? Entró en un dilema el abuelito y dice, bueno, si escojo las monedas, pues resolveré mi situación en el momento presente, pero no tendrá trascendencia esta cualidad. Si no, prefiero el amuleto, si usted me lo permite, ¿no? Dice, bueno, sale de esa cueva,
metió en esa caverna y ya se sienta debajo de un árbol frondoso. Acababa de labrar su tierra porque ya era temporada de lluvias, ¿no? Ya para sembrar. Y en ese momento se pone el amuleto y lo pone discretamente, lo esconde, ¿no? En ese momento escucha dos aves platicando. Dice, oyes, qué tonto es este ser humano que está sufriendo, está sufriendo trabajando, labrando la tierra. Si él supiera que debajo de este árbol hay un gran tesoro. Él escucha, empieza a entender el lenguaje de todos los animales que le rodean. Se va, al atardecer regresa, empieza a escarbar toda la noche. Para su sorpresa, al día siguiente, al amanecer, a la salida del sol, encuentra ese jarro lleno de tesoros, ¿no? Lo saca, lo vende, construye una gran finca, con, compra todo lo necesario, pero va al campo siempre a escuchar. Escucha a todos los animalitos y le dice, oye, si en tal lugar está enterrado, está escondido cierto tesoro, ¿no? Plantas, animales, y aprendió a comunicarse con todo lo que le rodea. Moraleja, enseñanza, dice el abuelito. No te apresures en obtener resultados. Cuando sabes que el camino que has tomado es de amor, responsabilidad y honor, estoy seguro que obtendrás las recompensas que puedan satisfacer toda una vida tuya y no satisfacer momentos instantáneos. ¿Qué les digo a ustedes? No se me desesperen. Muchos de ustedes me han dicho, maestro, híjole, yo no sé si estoy haciendo bien las cosas. No se preocupe. Oiga, pero tal hermanita, ya avanzó mucho. No te preocupes, avanza a tu ritmo. Estoy seguro que lo vas a lograr. Como ayer nos lo decían los abuelitos, bueno, el abuelito, ¿no? El abuelito Artemio, no es, no es un camino del que llega más rápido, sino que en el que camina este sendero y va disfrutando cada una de las circunstancias, ¿no? Por eso yo les he dicho, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das, porque estoy seguro que lo que me das es justamente lo que yo merezco, ¿sí? Y busquemos objetivos elevados, no objetivos sutiles ni materiales. Objetivos materiales, eso nos lo enseña el sistema en el que estamos. Pero objetivos elevados como el de servir, el de sanar, son para algunos privilegiados que lo llegamos a entender, ¿sí? Pero claro, también es importante vivir en estos dos mundos. Entenderlo y comprenderlo es básico porque podemos vivir en estos dos mundos, entrar y salir de uno y de otro. Ujú. Bueno, no sé si hubiera alguna otra duda, hermanitos, porque para mí es importante que esto vaya quedando claro, ya que mañana trabajaremos con la abuelita Cuatlicue, mañana es viernes, el sábado sí con las herramientas, el domingo con los Mashoch Poncaliscayot, lo que
le llamamos como mudras, ¿no? Pero en ese, yo les iría mandando las las mudras, porque las mismas mashos con Lizcayot nos va a servir para el siguiente curso, ¿no? Pero lo que más nos va a servir será que los practiquemos, que los usemos, que los empleemos, eso sí. No sé si hubiera alguna otra pregunta, si no, de parte mía sería todo. Si hubiera alguien que quisiera compartirnos algo, No ¿sí? sabe Solo cuántos les días. pediría que mañana nos preparemos con una pizca de cuatlicue, de la tierrita que tenemos, ¿no? Porque lo vamos a necesitar para hacer un ejercicio práctico. Ujú. ¿Alguien? Maestro, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. una preguntita nada más. Maestro, ¿cómo se dice mudras en nuestro lenguaje náhuatl? Para no salirnos del renglón. ¿Sí? Viene, hace ratito les decía, ma de matli, shoch, flor, ponca de florecer, list, ma shoch ponca liskayot, el florecimiento del ser humano a través de las manos en conexión con nuestra energía interna y con el universo, interconectándonos. Recuerden que nosotros también somos un universo, somos Maestro, creadores. Ujú. maestro, yo tengo un problema muy difícil. Me cuesta mucho trabajo hacer los movimientos, pero yo pienso que, como usted dice, el camino es largo y por algo no tengo la habilidad porque lo voy a hacer a conciencia con el tiempo, maestro. Porque me cuesta mucho trabajo, digo, solo cuando vaya allá con usted y me enseñe visualmente, físicamente, pero que sí, yo entiendo, pero no me sale, maestro, en verdad, pero tengo esa paciencia y conciencia de que mi camino es largo y yo sé que sí. Es todo, mi maestro. Buenas noches a Sí, todos, hermanito, hermanitos. sí, hermanito Pedro, de hecho, yo les decía en el día domingo, en la clase del día domingo, lo que voy a hacer es grabar mudra por mudra, mashoch pon liskayot por mashoch pon liskayot. Haga de cuenta uno por uno. Esto unimos nuestras manos, lo empoderamos con el corazón, con la mente, con la energía sagrada y lo enviamos, ¿no? Hagan de cuenta paso a pasito y le ponemos el nombre de este ejercicio. Por mucho vamos a tardar hasta 5 minutos y eso es mucho. El siguiente. Recuerden que tenemos el canal de YouTube, el de TikTok, el de Facebook y ya casi por terminar la página web, ¿no? Todo esto lo vamos a ir subiendo de esa manera. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan, inclusive en el WhatsApp, ¿no? Enviar el video, como les he mandado, para que lo vayan practicando, repetirlo las veces que sean necesarios. Yo lo sé, yo lo sé que nosotros, como seres humanos, nos aburre toda una película de 1 hora, pero de 5 minutitos lo vemos, vamos, aprendemos un poquito más, ¿sí? Entonces, Maestro, a ver si escribe eso, lo manda, maestro, por favor. ¿qué? ¿Cómo se escribe eso que dijo de mudras, pero en náhuatl? Es todo, mi maestro. Gracias. Razocamati, de hecho ya los hemos mandado, pero vamos a volverlos a mandar, no pasa nada, ¿no? Mañana, en la mañana, va a ser el ejercicio de cómo florecemos a través de las manos, pero no tan solo de las manos lo conectamos con el Ijillot, con Teyoli, ¿no? Con el espíritu Nahual y el tonal, y trabajarlo en armonía. ¿Sí, hermanito? Ujú. Nuestro camarito más tiene.